buenas noches. Un gusto tenerlos de nuevo en este webinar semanal de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy es un webinar especial porque estamos en Cartagena para la Global Health Conference que comienza mañana, entonces estamos muy contentos de vernos las caras, algunos que no nos hemos visto en mucho tiempo, pero también que la Sociedad Colombiana de Pediatría sigue, ampliando sus horizontes académicos y es una reunión verdaderamente importante. Bueno, Fernando, ¿me ayudas por favor para darme paso a la conferencia? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, mostrar pantalla. A ver, de pronto voy a hacer esto. ¿Se está viendo? ¿Me confirma, Fernando? Sí, señor. Bueno, muy bien. El motivo que nos tiene hoy, y además les agradezco mucho su asistencia, es hablar de vacunación VPH. Para quienes no me conocen, yo soy Carlos Torres, soy infectólogo pediatra, soy profesor de la Universidad del Bosque y soy profesor visitante del Instituto de Salud Infantil en Londres. Es muy importante que hablemos de esto. Hoy viniendo acá a Cartagena me preguntaba alguien por qué hay que hablar de VPH. Y les decía yo porque ya en este momento tenemos datos de lo que habíamos pensado hace 15 años cuando la vacuna se lanzó que podría pasar. Y era que tuviera experiencia en la vida real en cuanto a que pudiera prevenir cáncer de cuello uterino. Y si ustedes me permiten los minutos de esta conferencia, que trataré de hacerla lo más corto posible, ya hemos llegado a eso. Entonces, antes que nada, mi declaración de conflicto de interés, digamos que he trabajado con Merck y con GSK, que son los laboratorios que producen estas vacunas, pero no tengo en este momento ninguna vinculación con ellos, así que, bueno, vamos a hacer una conferencia totalmente imparcial. Esto es la experiencia de vida real con la vacunación y lo que vamos a ver esta noche. Durante unos 2 minutos hablaré de generalidades, patogenia y unos 5 minutos más de historia natural de la infección. Luego hablaremos del impacto de la enfermedad por VPH y del impacto de la vacunación y vendrán los estudios de vida real. Y entonces hablaremos de cómo la vacuna de VPH ha actuado sobre prevalencia de la infección, sobre verrugas genitales, sobre enfermedad cervical y vaginal y vulvar y sobre cáncer cervicouterino. Y terminaré con unos comentarios en los que espero mucho su participación y preguntas sobre seguridad de las vacunas, que creo que es un tema que todo el mundo pregunta, sobre las coberturas vacunales ahora en época COVID y con lo que ha pasado en Colombia con esta vacuna en especial, sobre número de dosis, sobre vacunación sexo neutral, que es la forma en que nos referimos a vacunar niños y niñas, y sobre nuevas vacunas. Así las cosas, yo creo que me voy a dedicar al tema ahorita del VPH. Este es un virus DNA, es de los pocos virus DNA que hablamos ahora, de doble cadena sin envoltura, porque la mayoría de virus de los que estamos hablando son virus RNA. Virus DNA que conocemos, hepatitis B, ahora papiloma y bueno, hay otra cantidad, pero en este tema de las vacunas son fundamentalmente estos virus. Hay más de 150 tipos identificados y hay 12 tipos de alto riesgo que son causantes de cáncer. Es bien importante entender eso porque estos 12 tipos, que pueden llegar hasta 16, son los que pueden causar la enfermedad maligna. Pero también saben ustedes que algunos tipos de VPH genitales benignos causan enfermedades muy importantes. Es un virus que es omnipresente y ahora les mostraré cómo hombres y mujeres sexualmente activos se infectarán en un porcentaje muy grande, entre 75 y 80% a lo largo de la vida. Y cuando la infección persiste, podemos ir hasta una enfermedad grave. Entonces, digamos, este sería como la infección en el resto de la vida por VPH. Tenemos acá, en este lado, en la parte izquierda, una infección inicial, y se puede resolver en un porcentaje inmensamente grande de pacientes, en la mayoría. Pero puede que el paciente o la mujer en este caso comience a hacer una neoplasia intracervical, lo que llamamos un NIC1, y a su vez eso llevará a una infección persistente. Otros pacientes hacen infección persistente sin pasar por NIC1 y de una vez pasan a NIC2 o NIC3. Y para eso puede pasar
entre 6 meses y 5 años para llegar a NIC3 o 2 y hasta 20 años para cáncer cervicouterino. Y esto que se ve aparentemente sencillo nos va a hablar cómo podemos, o lo difícil o lo complejo que es mirar, pues el impacto real de estas vacunas. Ahora, porque es que el VPH es un virus que genera cáncer. O sea que tener vacuna de VPH es tener vacuna contra el cáncer. Y de los cerca de 12 o 13 millones de cánceres anuales que había hace una década en el mundo, al menos 600.000 son atribuibles al VPH, que son el 5% de los cánceres del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos prevenir como el 90% de este 5%. Y eso es inmenso. O sea, tenemos una vacuna que podemos aplicar desde los 9 años y hasta los 26 o 46 años, como veremos más adelante en ciertas mujeres, que va a prevenir cáncer. Y además porque los cánceres relacionados con el VPH que vemos ahora, o veremos ahora, representan casi el 10% de los cánceres nuevos en las mujeres de todo el mundo. Y si miramos en países como el nuestro, casi el 15%. Y miren, este es un estudio fundamental además porque fue hecho en Colombia. Este estudio se fue dirigido por la doctora Nubia Muñoz, pero hay una gran cantidad de autores colombianos y está publicado en el 2004. Y esto es una cohorte de mujeres colombianas seguidas desde el inicio de su vida sexual. Y entonces miren en la convención por colores, en verde 15 a 19 años, luego 20 a 24 y hasta el moradito abajo, mujeres mayores de 45 años con su debut sexual. Y es el seguimiento de 1.610 mujeres. Y vean ustedes como un año después del debut sexual, en niñas entre 15 y 19 años, hasta el 20% ya habían adquirido VPH. No quiere decir que estén enfermas por VPH, pero lo habían adquirido. Y si vemos entre 20 y 24 años, hasta el 12 o 13%, y el 10% en 25 a 29 años. Y cuando miramos progresivamente a 5 años, prácticamente el 45% de las niñas que habían empezado vida sexual entre 15 y 20 años tenían ya infección por papiloma, se habían infectado. Y vean, para las otras edades, importantísimos porcentajes. Esto quiere decir que la infección con papiloma es una infección muy frecuente, casi que universal en niñas y en hombres, y que por lo tanto es como absolutamente necesario brindarle a nuestros pacientes desde el punto de vista de pediatría la vacunación de manera temprana. Entonces, ya dijimos que el VPH puede causar 5 a 6% de los cánceres en humanos, 9% de los cánceres en mujeres, 14% del cáncer en mujeres en países menos desarrollados, que todos los cánceres cervicales, sea escamocelular, sea adenocarcinoma, se relacionan con infecciones por VPH no resueltas. Además de eso, que 60 a 70% de los cánceres de cuello son causados por los tipos que tenemos en las vacunas que tenemos en Colombia. Y ahora veamos con las nuevas vacunas qué tanto más cubre. Pero el tipo 16 y 18 que está en las vacunas produce el 60 a 70% del cáncer cervical. El 17 y el 18 también son responsables del 40% del cáncer vulvar, el 80% del cáncer anal, el 40% del cáncer de pene, 25% del cáncer de la cavidad oral y 35% de orofaringe. O sea que al vacunar prevenimos todos estos diferentes tipos de malignidad. Pero para completarlo, una de las dos vacunas que hay en Colombia, la tetravalente, posee VPH 6 y 11, que son responsables de más del 90% de verrugas genitales y, por favor, de una enfermedad infrecuente, pero que creo que todos los pediatras hemos visto muy grave, que es la papilomatosis recurrente respiratoria. Entonces, estamos hablando de que las verrugas genitales, que son responsabilidad del pediatra para prevenirlas, las podemos prevenir tempranamente. Y miren ustedes lo que ya les mostré en gráfica. Entonces, 70% del cáncer vaginal, 88% del cáncer anal y 100% del cervical son atribuibles al VPH. Bueno, miremoslo entonces en cifras anuales y esto tiene unos 7 a 10 años porque son varias referencias.
Veamos en mujeres y en hombres la cantidad en cifras de enfermedad de BPH. Y bueno, ustedes dirán, bueno, cáncer cervicouterino, unos 500.000, tal vez 600.000 casos al año en el mundo. Muy bien. 24.000 de cáncer anal, más que todo en hombres, 9.000 de cáncer vaginal y 8.000 de cáncer vulvar. Pero de ahí para abajo, 9 millones de casos de precánceres cervicouterinos de alto grado y 22 millones de bajo grado. Y miren la base de la pirámide, más de 30 millones de personas afectadas por verrugas genitales. En los países donde hay clínicas de transmisión sexual de verdad bien orientadas, básicamente estoy hablando de países escandinavos y Australia, el tema de las verrugas genitales es un tema de todos los días y cuando se ha aplicado la vacuna, como les mostraré más adelante, ha sido evitada en una gran proporción. Y en las dos diapositivas que siguen, les voy a ejemplificar gráficamente lo que es la incidencia y la mortalidad de estos cánceres, en este caso fundamentalmente cervix, en los países en vías de desarrollo o en desarrollo o de bajos y medianos ingresos. Y miren ustedes, por ejemplo, Sudamérica tiene 45.000 casos al año de cáncer de cuello uterino con unas 20.000 muertes. Centroamérica, desproporcionadamente alto para su población, 18.000 casos y 7.000 muertes. Y miren África, casi 100.000 casos y 60.000 muertes. Si miran Asia Suroriental, 50.000 y 23.000. Mientras que ustedes miran, bueno, y Asia Central, 150.000. Ahora miran los Estados Unidos y Canadá, 14.000 casos. Europa, 58.000. No quiere decir que no sea importante, pero la desproporción es bastante grande. Y cuando lo miran en la convención, en el grado de azulito que ustedes ven acá, siendo azul más oscuro, casos e incidencia de cáncer cervical, miren ustedes cómo nuestros países están afectados de una manera importante, dentro de ellos el nuestro. Ahora, en esta diapositiva veanlos por edades. Y entonces, por ejemplo, es dramático ver mujeres de 15 a 44 años con unas incidencias o un número estimado de casos que es casi 7 veces más alta en países menos desarrollados que en países más desarrollados. Y entonces, si les decía que hay como 520.000 a 600.000 cánceres de cuello uterino cada año en el mundo, más de 450.000 son en países menos desarrollados. Ahora, hablamos del BPH 16 y 18. Miren ustedes cómo se ve la positividad de estos tipos de BPH en los grados de enfermedades cervicouterinas. Entonces, en este lado izquierdo tengo clasificaciones que a veces los pediatras no somos muy familiares con ellas, que son histológicas, en los cuales estamos hablando de lesiones escamosas intraepiteliales de bajo o de alto grado, o lo que se llama el ASCUS, que es todo tipo de células escamosas atípicas, que también las llaman de significado indeterminado. Pero si pasamos ya a la parte clínica, a un NIC1, un NIC2, un NIC3, para los que no estén muy empapados en el asunto neoplasia intracervical o en cáncer de cuello uterino, miren el BPH 16, cómo empieza a subir a ser como el 30% del NIC1, como el 40% del NIC2, como el 60% del NIC3, para llegar a ser casi el 65% del cáncer cervical. Y el BPH 18, que no se le queda atrás, además porque es un tipo que tiene ciertas particularidades. Acá también aparece el BPH 45, que tiene también importancia. Pero si este tema de los números les parece un poco complejo, vamos a complejicarlo un poquito más y vamos a ver cómo lo prevenimos con vacunas. Miren, aquí están en amarillo los tipos de BPH de alto riesgo. Son estos numeritos que ven acá, y este es el árbol filogenético de cómo unos se parecen a unos y otros a otros. Por ejemplo, este grupito, que es el grupo 9, donde está el BPH 16, es muy lejano filogenéticamente a este grupito, que son el 5, el 6 y el 7, que son más afines con el BPH 18. Entonces tenemos una vacuna bivalente que previene el 70% del cáncer cervical, teniendo el 16 y el 18. Una vacuna tetravalente que, además de prevenir el 70% del cáncer cervical, previene el 90% de las verrugas genitales a través de, como ya lo dije, BPH 6 y 11.
y vacuna no navalente, que es la misma vacuna tetravalente, pero con estos tipos adicionales. Y digamos, no es necesario que se los aprendan, pero sí miremoslo en la diapositiva. 31, 33, 52 y 58, que son del grupo afín al BPH16, y el 45, que es muy cercano al BPH18. Entonces, en eso se ha progresado para tener ahora vacunas no navalentes. Y durante el tiempo, en los últimos 20 años, se ha evolucionado desde tener primero los estudios iniciales, los ensayos con una vacuna nonavalente BPH16, hasta los famosos estudios Futuro 1 y Futuro 2, que involucraron una gran cantidad de mujeres colombianas y que participaron investigadores muy prominentes acá del país, que se llevaron a cabo a comienzo del siglo, para ya después tener la aprobación de la vacuna tetravalente por FDA en el 2006, la aprobación por la vacuna bivalente también por FDA, aunque ya estaba aprobada en otros países antes, entre 2007 y 2009. Y luego la recomendación de la OMS de vacunas de 2 dosis, en cambio de 3 para ciertos pacientes, como veremos más adelante, y de vacuna no navalente ya aprobada por FDA desde el 2014. Y luego cosas nuevas como precualificaciones de la OMS y la aparición de ciertas vacunas nuevas, particularmente vacunas en China de tecnología diferente. Y aquí está, digamos, como el resumen de las 3 vacunas con nombres comerciales. Yo no soy muy dado a hablar de nombres comerciales. Aquí está el nombre de la vacuna bivalente, el nombre de la vacuna cuadrivalente y el de la no navalente, su productor y la cantidad de microgramos de antígeno que hay para cualquiera de estos, de los virus que incluye. Las vacunas son entonces una tecnología que se llama virus-like proteins, proteínas como virus, en las que básicamente se ensamblan estas proteínas en la parte externa del virus y parece como un baloncito de fútbol. Cuando uno juega con el balón de fútbol, la parte externa parecidísima al virus del papiloma, pero por dentro no hay nada de material genético. Entonces, como ya hemos dicho, cuando cubrimos entre con 6 y 11, prevenimos tanto en hombres como mujeres verrugas genitales, NIC1, porque el 6 y 11 también producen NIC1 en el 10 a 15% de las mujeres, papilomatosis laringea, y en los niños el vacunarlos también, o en los hombres, disminuye transmisión a mujeres. Y cuando aplicamos 16 y 18, prevenimos estos porcentajes de cuello, de cánceres de cuello uterino y de otros. Aquí vemos, por ejemplo, cómo prevendríamos con vacuna bivalente o con vacuna tetravalente un porcentaje diferencial de enfermedad producida por VPH. Y esto es basado en los estudios de eficacia, no de efectividad. Estoy hablando entonces antes del 2006, probablemente con los estudios que se hacían. Cuando prevengo 16 y 18, puedo bajar 70% el cáncer uterino, 50% el NIC2 y el NIC3, 25% el NIC1. Pero por supuesto no detengo las verrugas genitales. Pero si le adiciono tetravalente haciendo BPH 6 y 11, pues la disminución es mucho más notable, y ustedes lo ven en la diapositiva, de pasar como de 70 millones de casos en el mundo entero a pasar a 25, 26 millones de casos. En los hombres en particular, el BPH también produce carcinoma anal, peneano y orofaringeo. Y miren las proporciones tan importantes. Por ejemplo, en el orofaringeo es importante decir que BPH se ha encontrado en más del 40% del cáncer de orofaringe, en el 66%, 2/3 partes del cáncer de amígdala y en casi la mitad de base de la lengua. Y en cáncer de pene, pues estudios entre 30 y 50% también producidos por BPH, para hablar también del cáncer anal. Bueno, entonces entremos, digamos, en la parte central de la conferencia, que es hablar cómo medimos el impacto de la vida real de la vacunación. Porque, digamos, si yo hoy me aplico vacuna de coronavirus, el impacto de la vida real yo lo puedo medir incluso en un mes, que no me dé coronavirus, en un grupo grande de población, o en un año. Pero el BPH me toca esperar meses y años. Entonces, desde el principio, cuando empezamos a trabajar en estas vacunas, decíamos, mire, por ahí en unos 4 o 5 años veremos el impacto sobre prevalencia de BPH. Por ahí en unos 4 a 7 años sobre verrugas genitales.
Podría haber sobre 8 años sobre lesiones de alto grado, pero sobre cáncer, décadas. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, que ya lo tenemos todo. Comencemos sobre prevalencia de BPH. Entonces voy a hablar de impacto sobre prevalencia de BPH, luego sobre verrugas, luego sobre lesiones cervicales de alto grado y luego sobre cáncer, entendiéndose esto como un continuo de mayor complejidad. Entonces, el primer estudio grande en Australia en mujeres 9 años, luego del inicio de implementación del programa de BPH, mostró que había una disminución por encima del 90% de la prevalencia de los 4 tipos vacunales, en este caso con vacuna tetravalente, tan notable en mujeres de 18 a 24 años como en mujeres de 25 a 35 años. Y fíjense que estoy comparando periodos de 2005 al 2015. Entonces es muy importante ver esta disminución tan significativa, especialmente para estos BPHs 6, 11, 16 y 18. Si miramos varones, y estoy también tomando Australia, entonces vean ustedes comparando el 2004 y el 2005 contra el 2014 y 2015, una disminución del 70% en todos los hombres, vacunados o no. Incluso en pacientes no vacunados también se ve eso, como lo vamos a ver en este estudio de los Estados Unidos, en el que hay una disminución del 34% en pacientes no vacunados, sugiriendo protección indirecta o inmunidad de rebaño, que eso se ha demostrado claramente en el caso de las verrugas genitales, que les mostraré más adelante en los países en donde la cobertura de vacunación es alta. Pasemos a verrugas. Entonces ya evacuamos prevalencia de BPH. Miremos condilomas. Y estos son estudios también en Australia que tienen un programa nacional impecable que protege hombres, que se aplica para hombres y mujeres. Y entonces, 10 años después de la introducción del Programa Nacional de Vacunación, miren la disminución de la prevalencia en los dos sexos, en verde más claro mujeres, en verde más oscuro hombres, en mujeres, miren, en hombres y mujeres entre 15 a 20 años, disminución de más del 90% de la prevalencia de condilomas. Pero si ustedes miran en todas las edades hasta los 40 años, la disminución es de una tercera a una, o sea, solo queda una tercera o una cuarta parte de casos. Se disminuye lo complementario. Si se aprecia 21 a 25 años y hasta 40 años, hay disminución de la prevalencia de las verrugas genitales. Y si lo miran en países como los Estados Unidos, en mujeres y en hombres menores de 40 años, aprecian claramente en mujeres aquí en verde la caída tan importante en prevalencia de verrugas genitales, pero mírenlo en hombres que tienen sexo con hombres o en hombres que tienen sexo con mujeres solamente. Y particularmente vean, y por eso la vacuna de BPH es una indicación absoluta en hombres que tienen sexo con hombres. Es un impacto muy grande. Ahora, ustedes dirán, bueno, Australia y Estados Unidos, esto es por lo menos en 12 países más en los que tenemos en rojo los países en los que la cobertura es menos del 50% de la población y en azul los que son más del 50%. Y aquí estamos tomando el efecto sobre mujeres y varones y ustedes vean que hay una disminución significativa, mire el azul, de verrugas genitales en hombres y en mujeres en países con alta cobertura vacunal, en donde el impacto es más rápido y significativo. Miren acá en niños, porque son niños 15 a 19 años u hombres de 20 a 24 años la caída tan importante. Esto llevó a editoriales grandísimos de revistas muy importantes que dijeron hace ya más o menos 8 o 9 años, la vacuna tetravalente produce una casi desaparición de las verrugas genitales cuando se vacuna masivamente. Y yo creo que no hay pediatra que no haya visto verrugas genitales. Nosotros los infectólogos lo vemos mucho y también, por supuesto, los internistas, los ginecólogos y de ahí para adelante. Entremos a la tercera parte, enfermedad cervical. Entonces, este es un estudio también basado en Australia, resumen o un análisis de 3 estudios clínicos. En este caso es vacuna nonavalente, o sea, la tetravalente con 5 más que ya les mostré los tipos, que demostró más de 94% de protección contra ciertas enfermedades
en mujeres, miren ustedes, por ejemplo, enfermedad de alto grado vulvaro-vaginal, protección del 100%, disminución de necesidad de biopsias de cervix, 95%, disminución de cualquier terapia definitiva cervical, 98%. Para no hablar de la que yo hablamos antes, de que fue de condilomas, y miren acá en este lado, cáncer y lesiones de alto grado. Y si miramos nuevamente en enfermedad cervical y seguimos en ese país, vean ustedes la caída significativa. Ya estoy hablando de una cosa que se tiene que ver años más allá. Y estamos comparando entonces el 2004 con el 2014. Y el programa se inició a finales del 2006-2007. Y miren cómo unos 3 o 4 años después del inicio del programa ya era claro que en mujeres de 20 a 24 años y en mujeres menores de 20 años, o sea que eran las que se habían vacunado acá, caían ya las lesiones cervicales de alto grado. Entonces tomó en la vida real menos tiempo del que pensábamos teóricamente que nos iba a tomar para disminuir estas lesiones, que son las previas al cáncer. Vamos a Europa, vamos a Suecia. Y entonces podemos ver en esta publicación del International Journal of Cancer del 2016 cómo el NIC2 y el NIC3 disminuye de una manera muy importante, particularmente en las mujeres con edades más tempranas. Entonces aprecian claramente la efectividad vacunal para prevenir lesiones de alto grado, 75% para NIC2, 84% para NIC3 en niñas menores de 16 años. Entonces, por eso hay que apuntarle a la vacunación temprana en la infancia. Y pues tenemos que superar esas barreras que a veces los padres ponen, que por fortuna en los últimos años han disminuido mucho y que para mi experiencia esas barreras son fácilmente superables si el pediatra está comprometido con la vacuna. Si el pediatra, digamos, tiene una visión ahí como neutral, que qué susto, que me digan que de pronto la vacuna sí da un efecto secundario o de pronto mire a ver si se la quiere poner, el paciente no se la debe poner. Uno tiene que ser absolutamente radical en que tiene que aplicar la vacuna. Y miren ustedes las caídas incluso en mujeres hasta los 20 años, incluso hasta los 30 años. Obviamente esto necesita más tiempo para verlo en estas personas cuando lleguen a esas edades, pero son cohortes muy bien seguidas. Y, por ejemplo, lesiones mayores, más allá de NIC2, por introducción de vacuna tetravalente, esto es en los Estados Unidos, nuevamente muy parecido a la efectividad que vimos en Suecia, una disminución de un 74% en la incidencia que se mantiene hasta los 25 años de una manera bastante importante. Vamos a lesiones vulvares y vaginales. Bueno, yo aquí les he presentado, yo creo que el 20% de los estudios que hay. Escogí algunos de los que se me hicieron más importantes, pero hay estudios por todo lado, incluyendo algunos países, digamos, más cercanos a nosotros. Pero miremos Dinamarca en lesiones vulvares y vaginales, que de eso no hemos hablado mucho. Miren las lesiones intraepiteliales de alto grado o las de bajo grado, cómo los eventos se disminuyen muchísimo, particularmente si la niña ha sido vacunada antes de los 17 años. Entonces, este hazard ratio que vemos acá, un HR, diríamos que la protección es 78%, que es el complementario a 22%. Y aquí 84% para lesiones vaginales de alto grado. Estos son prevalencias de estos tipos de lesiones a nivel internacional en muchos países. Algunos están ahí en el pie de página de la diapositiva en cuanto a la disminución o la reducción máxima de prevalencias, como resumen antes de hablar de cáncer de cuello uterino. Y entonces hablemos de cáncer de cuello uterino, y son 3 estudios fundamentalmente muy recientes. Este primer estudio fue un estudio que se llama cross-sectional o seccional cruzado ecológico en Estados Unidos, comparando las tasas de incidencia de cáncer cervical 2011-2014 comparado con previo a las vacunas. Y miren cómo desde esa época en niñas entre 15 a 24 años ya se veía una disminución muy importante del riesgo de cáncer cervical que podía superar el 30% en mujeres de 15 a 24 años y hasta el 13% en mujeres de 25 a 34. Pero esto era inicial. Ahora miremos qué ha pasado recientemente. 2 estudios que quiero contarles y aconsejarlos porque los encuentran básicamente libremente en la red. Este se publicó el año pasado, en octubre del año pasado, en el New England, en donde en Suecia, en el seguimiento de mujeres
de acuerdo al momento de vacunación, se encontró que el riesgo de cáncer cervical en niñas vacunadas y en mujeres que se vacunaron antes de 17 años disminuyó en un 86%. Miren acá, el IRR es 0.14, con un intervalo de confianza que va de 0.04 a 0.53. Si la mujer se vacunó entre 17 y 19 años, una disminución de un riesgo muy importante del 68%. En total, de mujeres de 20 años, el riesgo disminuyó en un 64%. Pero como ustedes pueden ver, en este caso cruzaba el 1, el IRR, de manera que no había significancia estadística porque los eventos eran pocos. Sin embargo, el estudio es tan importante que lo publica el New England Journal. Pero hace menos de un mes aparece el 3 de noviembre en Lancet este estudio que ha recorrido el mundo en toda parte, porque este es un estudio del efecto de la vacunación BPH en NIC3 y en cáncer cervical en Inglaterra. En el Reino Unido, la aprobación de la vacuna inicial fue la bivalente desde el 2008 y la tetravalente desde el 2012. Y ellos lo que están es publicando un seguimiento de 13.7 millones de años en mujeres de 20 a 30 años, que es muy importante. Y entonces lo que quiero mostrarles, digamos, para no mirar tanta cifra, es que la disminución del riesgo de cáncer cervical en niñas que se vacunaron antes de los 13 años es del 87%. Y en niñas de 14 y 16 del 62%. Es más, en mujeres que se vacunaron de 16 a 18 también el impacto es muy grande, sino que son cohortes que hay que seguir más tiempo. Pero miren para NIC3, 97%. Por eso el artículo de Lancet termina diciendo una cosa tan fuerte como esta. El programa de inmunización BPH ha prácticamente eliminado exitosamente el cáncer cervical de casi todas las mujeres, dice en inglés, de mujeres nacidas luego de 1995 en el Reino Unido. Estamos hablando de una vacuna que termina el cáncer de cuello uterino. Yo creo que eso para nosotros los pediatras y los ginecólogos y los internistas y para cualquiera es tremendamente importante. Bueno, entremos a la parte final, que es hablar del famoso esquema de 2 versus 3 dosis. Acuérdense que al principio poníamos 3 dosis de las vacunas y estos fueron basados en estudios de extrapolación inmunitaria y luego en estudios de efectividad. Y entonces, básicamente, estudios de la India, otros de México, otros de Estados Unidos o del Reino Unido, mostraron que 2 versus 3 dosis de vacunas aplicadas en mujeres tempranamente, en mujeres jóvenes, podían tener una, digamos, impacto inmunológico muy similar, como ustedes ven en cuanto a los anticuerpos para BPH 16, 18, 6 y 11. De forma que esto llevó a que no solamente se empezara a hablar de vacunas de 2 dosis, sino que también se empezara a hablar de la vacunación de los niños, lo que se llama hoy por hoy la vacunación BPH género neutral, que está bien establecida en países como Alemania. Aquí está la recomendación del 2018. También el mismo año el comité inglés también la aprobó masivamente también para varones y ya varios países de Latinoamérica incluso las incluyen. Y finalmente en Vaccine está publicado esto, que son las bases inmunológicas que llevaron a la aprobación con esta cantidad de estudios que ustedes ven acá en México, se me ha olvidado decir, en India, en Senegal, en Canadá, sobre 2 versus 3 dosis, mostrando que favorecemos la aplicación de 2 dosis en ciertos pacientes. Esto, digamos, es básicamente lo mismo. Así que miremos cómo están los esquemas. Miremos el esquema de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Él plantea que se puede poner vacuna de 2 o 3 dosis para niñas o niños entre 9 y 13 años. Y plantea claramente que debe ser vacuna tetravalente, pues por la protección para los condilomas, particularmente a esta edad, y que puede administrarse en esquema de 2 dosis de 0 a 6 meses en personas de 9 a 13 años de edad. Entonces la EMA dice hasta de 13 años para abajo 2 dosis, también pueden ser 3, pero recomienda 2, bien, pero obviamente si la segunda dosis se aplica antes de los 6 meses, deben poner una tercera dosis. Y eso, por favor, en la práctica pediátrica es importante tenerlo en cuenta. Y como les digo, también se puede poner en el esquema de 3 dosis. La OMS dice también, como en el 2014, 2015, que en niñas menores de 15 años, aquí dijo 15 años, 2 dosis. Lo mismo, intervalo mínimo entre 2 y 6 meses. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría, el Comité de Prácticas de Inmunización y el CDC en Estados Unidos?
Lo mismo que en menores de 15 años, 2 o 3 dosis, que los dos esquemas están bien. Algo nuevo es que plantea un intervalo mínimo de 5 meses entre las dos dosis, que es interesante tenerlo, y que la segunda dosis se ponga 6 a 12 meses después de la primera. Si la primera dosis se puso en mayores de 15 años, sí son 3 dosis. La segunda al menos 1 a 2 meses luego de la primera, como hacemos normalmente, y la tercera dosis 6 meses luego de la primera, mínimo 5 meses, y 12 semanas al menos luego de la segunda, por favor. Las personas consideradas vacunadas adecuadamente son aquellas que iniciaron vacunación en menos de 15 años y tienen 2 o 3 dosis de nonavalente, tetravalente o bivalente contra cáncer de cuello uterino. Esta no protege contra condilomas. Y aquellas que inician después de 15 años son aquellas que tienen más de 3 dosis. En caso de interrupción, es muy importante, no se requiere reiniciar esquemas. Tengamos eso clarísimo en BPH, porque al principio acuérdense que éramos muy estrictos en eso. También se puede usar nonavalente en caso de estar disponible. En Colombia este año ha estado disponible algunas dosis de nonavalente para una serie que se inició con tetra o bivalente. Una mujer o un hombre expuesto previamente a la enfermedad por VPH no es contraindicación vacunal, es más, es indicación vacunal y debe recibir las vacunas. Y finalmente, la última recomendación del Comité de Prácticas de Inmunización de la Academia Americana, eso está en el último libro rojo, dice que las vacunas VPH se pueden coadministrar con cualquier vacuna viva o inactivada al mismo tiempo. En poblaciones especiales tenemos condiciones de inmunosupresión, siempre poner las 3 dosis. Se puede, como es una vacuna, digamos, inactivada, o es una vacuna virus-like protein, se puede poner en inmunodeficiencias humorales, celulares, VIH, de hecho en VIH es una indicación, en neoplasias, en trasplantes, en enfermedades autoinmunes o en terapia inmunosupresora, teniendo en cuenta que en algunas de esas enfermedades, por el mismo tratamiento, la respuesta a vacunas no es igualmente productiva. Terminemos con el tema de la seguridad, solo una diapositiva, creo que ustedes han oído mucho de esto, en Colombia en particularmente ha sido un tema muy discutido, traigo solamente lo que dice la OPS recientemente. El Comité Asesor sobre Seguridad de la Vacuna reitera que la vacuna VPH es extremadamente segura, no solo segura, extremadamente segura, y que los eventos asociados a la vacuna son leves o moderados, resolviéndose espontáneamente. Puede haber síncope, puede haber anafilaxis, muy rara vez la anafilaxis, y eso hace que, digamos, seamos bastante claros en ese aspecto. En las Américas, 90% de las niñas de la región viven en países donde ya la vacuna ha sido introducida en el esquema nacional. Y ustedes pueden ver aquí todos los países con el año en que ha sido introducida, y no solo en las Américas, sino en el Caribe hispanoparlante y angloparlante, y el número de millones de dosis aplicadas. La vacuna más utilizada en Latinoamérica es la tetravalente o cuadrivalente, que se usa en 31 de 40 países, y la bivalente en 2 de 40 países. 8 países también están vacunando niños, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Esto es la historia triste. Esta es la cobertura de vacunación de VPH en Colombia con un plan con la vacuna más recomendada, aplicada gratis a las niñas, más sometidas a riesgo, por lo que hablamos del riesgo en las personas con un ingreso menor y con unas situaciones de riesgo mucho mayores. Y vean ustedes cómo en el 2016 llegamos a tener apenas 6% de niñas con primera dosis y 1% con segunda dosis. Ha ido subiendo, pero todavía estamos mal. La pandemia no ayudó mucho en eso, entonces es trabajo de todos nosotros el lograr que ese caso, que es muy particular de Colombia, sea superado. Terminemos 2 o 3 diapositivas sobre vacuna nonavalente, es información para que entendamos que hay cosas adicionales al 6, 11, 16 y 18. Les hablé de los otros 5 tipos, que 4 eran como de la familia cercana al 16 y 1 del 45 a la familia 18. Miren lo que aumenta la contribución de la nonavalente al NIC3, en cambio de cubrir 61%, cubre 91%. Ahora veremos si es igual en todos los continentes. El NIC2 pasa de 43 a 78 y el NIC1 de 28 a 55. Entonces es un incremento entre el 20 y el 30%. Estos tipos podrían llegar entonces a cubrir el 90% de los cánceres cervicouterinos, así que subimos de una manera importante.
y de los precánceres de alto grado, manteniendo la cobertura sobre verrugas genitales y aumentando también cánceres vulvares y vaginales. Miren ustedes la mayor proporción de cubrimiento en cáncer cervicouterino aumenta el 20%, en cáncer anal el 7%, vulvar el 15% y vaginal el 20%. Y si lo miramos por regiones del mundo, esta es la proporción de cáncer cervical que está cubierto por los 9 tipos de BPH que están en esa vacuna no nevalente. Y prácticamente todos los países se sitúan alrededor del 90%, Latinoamérica es 88%, Norteamérica es 96%, Asia 92%. Estas son las aprobaciones y recomendaciones de los países que ponen nonavalentes. Está aprobado desde el 2014 y 2015 y las recomendaciones son básicamente las mismas que les mostré previamente en tetravalente. Esta es mi última diapositiva y la uso en unas conferencias que yo doy hace unos años que se llama optimización de nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Y en la parte azul, en la parte de arriba, pongo lo que normalmente o la situación del BPH. Entonces decimos que hay una amplia distribución mundial, que es una condición muy prevalente en Colombia, que las vacunas que tenemos son altamente efectivas en prevención de verrugas genitales y lesiones premalignas y que son efectivas en prevención de cánceres, con eventos adversos leves, pero con bajísimas coberturas en el país debido a información errónea y malintencionada de grupos antivacunas y noticias falsas. ¿Cuál sería la optimización? Retomar la confianza del público. Ha habido grandes errores en esa parte. Mantener disponibilidad del biológico, mejorar las coberturas de vacunación escolar, el trabajo del pediatra día a día sobre el tema, ampliar cobertura a varones, el pediatra lo hace en su práctica, esperemos que el PAI lo pueda incluir, y las nuevas vacunas que ya vienen. Yo creo que con esto termino. Les agradezco muchísimo su paciencia y su disposición en esta conferencia y estoy muy atento a sus preguntas o comentarios para este tema. Entonces, estoy pendiente. Si hay alguna pregunta, creo que tengo algunas por acá. A ver, sí, déjame ampliar esto. ¿Cómo es que ampliamos esto? ¿Cómo fue que dijimos acá, tal vez? Ah, no, perdón, acá. Sí, entonces me preguntan por acá, ¿cómo quedará el esquema cuando llegue la nonavalente a Colombia? Aquí, ¿cómo hago para que, digamos, me abra bien? Tal vez así. Bueno, sí, esta es una pregunta muy importante. Entonces, sí, aquí la estoy leyendo. Con las pacientes que han iniciado esquema de tetravalente. Bueno, entonces vengan, aquí voy a ser muy claro en este tema. Ha habido nonavalente este año, pero resulta que se vuelve muy difícil de conseguir porque el precio es bastante alto. Lo ha vendido el laboratorio productor al precio en dólares, de forma que se restringe un poco la aplicación. Esperemos que en un futuro cercano se pudiera aplicar esto. ¿Hay esquemas completos para esto? Doctor Cañas, que me hace esa pregunta. La idea es complementar para el paciente que ya tiene el esquema completo con una dosis. Los pacientes que están en la mitad del esquema se complementa con las dosis residuales que faltan y el que está comenzando se hace el esquema normal. También alguien preguntaba de la nonavalente, que si la tenemos en Colombia, como les digo, hubo algunas unidades disponibles este año por el laboratorio. La protección a hombres depende de las prácticas sexuales. Bueno, sí y no. En hombres adultos probablemente podría considerarse que sí, pero déjenme ampliar un poquito también, doctor Cañas, esa muy interesante pregunta. En los niños, pues obviamente estamos ofreciéndola, tal vez los países la ponen a los 11, 12 o 13, dice el esquema inglés lo pone como a los 12 o 13, pero recuerden que es una práctica totalmente socializada, que van a los colegios a ponerla, pero se puede aplicar también desde los 9 años. Y entonces obviamente en los niños es sexo neutral y no dependiendo de prácticas sexuales. Hombre que tenga sexo con hombre siempre debe recibirla, es una recomendación absolutamente clara. También decíamos pacientes con VIH positivo, también hombres o mujeres. En cuanto a la aprobación, hasta los 26 años o en algunos casos, algunos países hasta los 30, está perfecto. Pacientes mayores, sí, depende un poco de la evaluación que hagamos,
sobre, sí, la actividad sexual de la persona. Obviamente estas cosas no se pueden recomendar en comités, pero sí pienso que todos nosotros debemos evaluar con la persona conjuntamente su riesgo y ofrecerla si el riesgo es alto. Edades límites, me pregunta José Galán, no sé si es José Antonio en Bucaramanga, si es saludos y en todo caso saludos a todos los que nos preguntan. Bueno, entonces los esquemas nos hablan de edades hasta 26 o 30 años en muchos países, pero la vacunación en mujeres tiene aprobación hasta los 46 años. Ahora, yo tengo pacientes que he vacunado con edades más altas por circunstancias, por ejemplo, historia familiar de cáncer de cuello uterino o de enfermedad por BPH muy alta en la que la mujer pide la vacunación. Yo creo que no hay razón para negarla. Y otras, acuérdense que de pronto no lo hablamos acá, pero si hay ginecólogos en el auditorio o los que hayan oído esto, sabemos que particularmente en Colombia y en otros países, Colombia y México, se ha detectado un segundo pico de cáncer de cuello uterino en mujeres después de los 50 años. Y entonces esto depende en gran parte, se dice, se especula, de un divorcio previo, de una viudez, de un nuevo tipo de relaciones o una nueva relación y mayor actividad sexual en un grupo de mujeres en esta edad. Obviamente no es todas las veces así, esa es una especulación, pero en esos casos, y han llegado a pedírmela como tal, con esa situación directa, tengo una nueva relación, estoy en una nueva actividad sexual, tengo más de 46 años, obviamente también podría ser una indicación. El intervalo máximo en primera y segunda dosis, me dice la doctora Mónica Rivera. Buena pregunta. En teoría, a los 2 meses es cuando debemos ponerla. En realidad, ahorita no estamos hablando de intervalos máximos. Lo que consideramos es que no debemos reiniciar un esquema. Y si bien lo normal es que el paciente venga a los 4, 6, 12 meses porque o se le olvidó o se le pasó la segunda dosis, en realidad yo no creo que deba haber ningún límite para digamos, reempezar de nuevo. Lo que sí hay que insistirle a ese paciente es que entre segunda y tercera dosis sí se tenga un tiempo que por favor no se pase de 4 a 6 meses, aunque en teoría entre segunda y tercera puede llegar a ser de un año. A ver, dice Mónica también, si han pasado más de 12 meses luego de la primera dosis, ¿se recomienda poner una dosis independientemente del tiempo? Sí, mi respuesta es sí, es poner la segunda dosis. Obviamente haciéndole caer al cuenta al paciente que no debería ser así. ¿Alguien me dice que no se escucha? No sé si tenemos algún problema técnico. ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Ah, bueno. Bueno, alguien nos da las gracias. Aquí también tengo otras preguntas que están todas con la demora en la vacuna. ¿Qué se espera de nuevas vacunas? Hay vacunas nuevas con tecnología que se están probando RNA mensajero, con vector, pero estas BLP, que son proteínas, han sido muy exitosas. De hecho, no sé si saben, pero algunas vacunas de coronavirus que vienen muy cercanas, que están en fase 3, usan esta tecnología BLP. Los chinos y los hindúes están cuadrando unas vacunas que son genéticamente modificadas en E. coli, que pueden llegar a ser interesantes y de pronto un poquito más baratas. No sé si haya más preguntas, creo que han sido unas excelentes preguntas. Tal vez por acá me pasan algo, discúlpenme, sí, claro que sí. ¿Cuál es la edad ideal de aplicación en varones y qué tipo de vacunas? Bueno, muy bien, doctora Bastidas. Bueno, digamos que como les comentaba previamente, la mayoría de países comienzan a vacunar varones a los 11 años. Pero si se vacuna a los 9 años, está perfectamente claro en ese tema, entonces se le puede poner. Y el tipo de vacunas, bueno, evidentemente se plantea la posibilidad de bivalente o tetravalente. Con los datos que yo les mostré, yo creo que en pediatría es claro que tenemos que proteger contra verrugas genitales. Yo por lo menos veo verrugas genitales en mi práctica de infectología con mucha frecuencia. Entonces, yo sí creo que soy un firme defensor que por lo menos en adolescentes y adultos se ponga vacuna tetravalente y por eso la mayoría de países han cambiado a tetravalente. Me preguntan mujeres adultas jóvenes que recibieron Cervarix, ¿pueden recibir Gardasil también?
Qué buena pregunta. Esa pregunta no es tan fácil de contestar. Se asume que las vacunas deben continuarse el mismo esquema de protección, pero por supuesto es una cosa que ha pasado a diario, pacientes que se vacunan contra 16 y 18 muy bien, pero quieren vacunarse contra 6 y 11. Por supuesto que se puede poner 1 a 2 dosis de acuerdo al esquema anterior, pero eso es un poco off-label. No lo puede recomendar ni el laboratorio, no lo ha dicho el INVIMA, pero es lo que uno haría. Alguien me pregunta si coloqué la primera nonavalente y está agotada la segunda dosis, ¿puedo colocar tetravalente? Por supuesto que sería el caso contrario. Sí, yo creo que esa es una pregunta que cuando hubo vacuna nonavalente aquí disponible siempre hicimos. El precio era alto, no todo el mundo accedía a ella y tocaba básicamente garantizar las 2 o las 3 dosis. Y fue lo que se hizo y, con las dificultades logísticas que esto tenga, pero esperemos que, digamos, tanto el precio se haga asequible como que el laboratorio pueda ofrecerlo a nuestro medio para que podamos aplicarlo navalente, por supuesto, a un precio adecuado. ¿Hay alguna otra pregunta, tal vez? Me preguntan si debería hacerse promoción sobre la seguridad de esta vacuna por medios de comunicación debido a los mitos que existen. Yo sí creo. Yo creo que sobre ese tema lo hemos hablado cuando en su momento pasó esto crítico. El laboratorio no podía hacerlo. El ministerio tenía ciertas normas, o tiene, y por supuesto hay que respetarlas, pero por supuesto la situación ha cambiado mucho en el mundo. Es un tema que no hemos vuelto a hablar y yo creo que el primero que se quiere dejar ayudar es la parte gubernamental con este tema. Yo sí creo que todos nosotros en redes sociales, en programas, en circunstancias, en Instagram Live, en todos los blogs y circunstancias en las que participemos, tenemos que estar hablando activamente de promover la seguridad de la vacuna, así como hablamos de las vacunas de COVID y nos salimos a veces un poco de recomendaciones de INVIMA y del label de las vacunas. Yo sí creo que es una tarea fundamental hacerla. Ya a nivel de cuestión masiva no ha sido la decisión que ha tomado por ahora el gobierno sobre el tema, pero hay países en donde lo han hecho claramente. Entre otras cosas, el país que la suspendió por un tiempo más prolongado y fue el que, digamos, más afectado fue por eso, fue Japón, y Japón hace 3 años reinició vacunación con todas las de la ley y de hecho no lo mostré por falta de tiempo, pero ya hay 2 estudios de Japón muy interesantes. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Hemos completado pues 1:10, 1:15, nos pasamos un poquito del tiempo. He encontrado un auditorio muy interesado en el tema, como siempre y como digo en mis conferencias, ahí en mi mail, está mi mail en todas mis conferencias o a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría me pueden buscar o cualquiera de los expertos de la sociedad para que hablemos del tema y muchas gracias por su atención y por su resistencia. Una muy buena noche. Que estén muy bien.